Aleluya. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Padre Santo. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, declárelo. Estando atribulado, pero nunca derrotado, ni perseguido estoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a qué voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza y cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Y cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Oh, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, ni perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a qué voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, aleluya. Cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Oh, sí, Señor. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Aleluya. ¿Cuántos están alegres en esta mañana? ¿Cuántos realmente están agradecidos con el Señor? Que le den un fuerte gloria a Dios, un grito de júbilo. Aleluya. Gracias, Padre, porque nos diste vida el día de hoy, porque nos diste salud y por tu misericordia que todos nosotros estamos acá en este lugar. Amén. Así que levante sus manos y repita conmigo. Vamos a adorarle al Señor en esta hora con todas nuestras fuerzas. La 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 la. La 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 la. Dígalo fuerte. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Una vez más, vamos a adorarle. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Aleluya. Cuando da un grito de júbilo al Señor en esta hora. Aleluya. Alce su voz y cante conmigo. Cambiaré y cambiaré mi tristeza y cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. La 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 la.
Dele más fuerte esas palmas al Rey de Reyes y Señor de los Señores en esta hora. Amén. Oh sí, Señor. Realmente podemos estar atribulados, pero nunca vamos a estar derrotados, porque tenemos un Dios que pelea por nosotros. Amén. Y dice su palabra que Él va delante de nosotros como un poderoso gigante, y lo más bello dice que nos defiende. Así que cada uno tenemos a los mejores guardaespaldas, los ángeles de Jehová, acampando a nuestro alrededor. Amén. Aleluya. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres el Dios, el Rey infinito, el Rey de gloria, el Rey poderoso. Así que cierre sus ojos un momento y adórele al Padre en esta hora. Aleluya. Oh sí, Señor. ¿Quién es el Rey de gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de gloria, Él me lo ofrece, oh Rey del universo. Vamos, díganlo. Oh Rey del universo y príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que Él ha. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. Él es el Rey de gloria, Él es el Rey de gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Cuando levantan sus manos y declaran: su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? De poder y majestad, el sabio sin medida. Él es el Rey de amor y paz, Señor del cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, y Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Me persigue con su amor, me persigue con su amor. Me asombran tus palabras, Señor, me asombran sus palabras,
susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda que necesito de ti, necesito tu perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Quién es el Rey de Gloria? Que me lo ofrece hoy. Su nombre y su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Una vez más, su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Aleluya. Te adoramos, Señor, en esta hora. Tú eres el Todopoderoso, Señor, por eso te cantamos. Tú eres nuestro Redentor, Padre bendito. Gracias. Gracias. ¿Cuánto le dan gracias al Señor en esta hora? Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia. Porque si estamos aquí es porque tú así lo has querido, Padre Santo. Por eso te decimos gracias. Gracias por la vida de las familias de esta iglesia. Gracias por cada líder. Gracias por cada ministerio de esta congregación. Gracias, Padre, por cada niño, por cada adolescente, por cada dama, por cada caballero que forma parte de esta congregación, Señor. Gracias, Padre, por aquellos que van a venir, por aquellos, Padre Santo, que nos siguen a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de la radio. Ahí donde usted está, levante sus manos y dale gloria al Señor, dele honra al Padre, al único Rey que merece de que en esta hora levantemos nuestras manos. Dios es poderoso. Dios es un Dios grande y como siempre lo decimos, Dios quiere escuchar la voz de cada uno de nosotros. Muchas veces repetimos la letra de un coro, pero la letra de un coro muchas veces es inspiración de otro hermano, de otro siervo. Pero Dios hoy no quiere escuchar que usted repita las letras de otro coro. Dios quiere escuchar su voz. Dios quiere escuchar lo que usted tiene en su corazón en esta mañana. Dios quiere escuchar que usted le diga que le agradece, que está agradecido con Él. Aleluya. Oh sí, Señor. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Cuántos le dicen con todo el corazón? Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Una vez más vamos a declararlo. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Aleluya. Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias, Padre, por tu bondad, Señor.
Perdónanos, Padre, porque muchas veces no valoramos ese sacrificio que tú hiciste por nosotros hace más de 2000 años. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos olvidamos incluso de darte gracias cada día, Padre. Perdónanos, Señor, porque le hacemos caso a las cosas materiales, Señor, y nos olvidamos de que tú en tu palabra has dicho de que nos deleitemos en ti y que tú concederás nuestras peticiones. Perdónanos, Padre, porque muchas veces incluso venimos hasta tarde, o a veces no venimos. Perdónanos, Padre, realmente te hemos fallado, lo reconocemos, Señor, en esta hora. Pero este tiempo, en este momento te decimos: perdónanos, Padre, y ayúdanos, Señor, a serte fieles a ti cada momento. Gracias, Padre. Levantamos nuestras manos para adorarte en esta hora, Padre Santo. Levantamos nuestras manos para cantarte, Señor, y darte la gloria. Aleluya, Padre Santo. ¿Cuántos han venido a adorar el nombre del Padre en esta hora? Aleluya, bendito eres tú, Señor. Te adoramos, Señor, te adoramos, Padre. Levantamos nuestras manos para adorarte, Señor. Oh, Señor, tú eres maravilloso, Padre Santo. Tú eres poderoso, Señor. Te adoramos, Padre Santo. El Señor está aquí, mi amado hermano. El Señor está aquí en esta hora. Él es grande y Él es poderoso. Aleluya, Padre bendito. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Oh, te adoramos solo a ti, Señor. Te adoramos, Padre Santo. No hay nadie como tú, bendito Dios. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y nos postramos ante tu presencia en esta hora. Aleluya, bendito Señor. Te adoramos, Padre. Hijo de Dios, y recibe y toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe la gloria, Padre Santo, en esta hora. Y recibe hoy toda la gloria sea para ti, y toda la gloria, la honra y honor. ¿Cuántos alzan su voz en esta hora? Quiero levantar mis manos. Levante sus manos en esta hora. Y quiero levantar mi voz. ¿Cuántos le dicen con todo el corazón? Ofreciendo a ti mi vida. Aleluya, Señor. En santidad y amor. ¿Cuántos le dicen con todo el corazón al Señor? Vamos, dígale fuerte al Padre en esta hora. Te ofrecemos nuestra vida, Señor, en esta hora. Te ofrecemos nuestro corazón. Y en esta mañana nos postramos ante tu presencia.
Nos postramos ante tu presencia, Señor Dios. Aleluya. En adoración, Hijo de Dios. Recibe la gloria en esta mañana, Padre Santo. Y recibe hoy toda la gloria sea para ti, Señor, y toda la gloria, la honra y honor, Hijo de Dios. Aleluya, Señor. Y recibe hoy toda la alabanza, toda la gloria, Señor, y toda la gloria, la honra y honor. Gracias, Padre, por tu presencia, Señor. ¿Cuánto le dan gracias al Señor en esta hora? Te adoramos, Padre Santo. Más que letras de un coro, Padre, son palabras que salen desde lo más profundo de nuestro corazón realmente, Señor. Reconocemos que sin ti no seríamos nada, Padre, porque éramos nosotros sin rumbo, sin dirección, pero tú viniste y por medio de ese sacrificio que tú hiciste, nos diste un precio, nos diste un valor, nos diste el derecho de ser llamados hijos tuyos, herederos y coherederos con Cristo Jesús. Aleluya, Padre Santo. Aleluya, bendito Señor. ¿Por qué no levanta sus manos y le dice al Señor con todo el corazón, con todas sus fuerzas? Vamos las voces declarando, declarando: Hijo de Dios. ¿Cuántos declaran en esta mañana con todas sus fuerzas? Y recibe hoy toda la gloria sea para el Señor en esta hora. Y toda la gloria, la honra y honor. Aleluya, bendito Señor. Denle un fuerte aplauso al Padre en esta hora, amén. Aleluya. Es un privilegio, realmente es un privilegio tenerlo acá el día de hoy y que podamos cantarle al Señor y podamos aprender de su palabra en esta hora. Así que prepare su corazón, su mente, olvídese de lo que esté pasando a su alrededor y prepárese para recibir del consejo de la palabra del Señor en esta hora. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Es un gusto para mí poder estar acá con ustedes compartiendo de la palabra de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Quiero pedirle que se ponga de pie. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Ya lo tenemos ahí en pantalla. El libro de Hebreos, capítulo 1 y verso 1 y 2. ¿Cuántos lo tienen ya? Amén. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él se hizo el universo. Fíjense, hermano, ¿recuerdan qué libro estábamos estudiando los domingos por la mañana? Bueno, estudiando en términos generales. El libro de Levítico.
Y en el libro de Levítico se nos mostraba toda la ley de Dios, todo aquello que Dios quería, cómo era la forma en que su pueblo debía conducirse en las relaciones para con Dios y para con los hombres. Mire, no sé si se recuerda de qué leyes hablamos, pero hablamos de muchas leyes relacionadas para con Dios y relacionadas para con el ser humano. Entonces, veíamos también, hermano, en lo referente a los sacrificios, que todos los sacrificios, toda la forma en que debían de ser los sacrificios, quienes debían ofrecer los sacrificios, iba apuntando hacia alguien. De hecho, mis hermanos, todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, apuntan a una persona. ¿A la persona de quién? A la persona de Jesucristo. ¿Y por qué le digo desde Génesis? Mire, hermano, y desde Génesis, desde Adán y Eva, o sea, ni siquiera por Abraham, ni siquiera Jacob, ¿verdad? Desde Adán y Eva apunta hacia Jesucristo, hacia Jesús. ¿Y por qué le digo que apunta hacia, desde Adán y Eva apunta a la vida de Jesucristo? Porque desde que Adán y Eva desobedecieron al comer de un fruto que estaba prohibido, desde ese entonces, mis hermanos, el hombre está necesitado de alguien que lo redima de sus pecados de manera definitiva. Amén. Desde ese entonces el hombre necesitó una forma por la cual sus pecados pudieran ser perdonados. Y todo el Antiguo Testamento, ¿cómo era la forma de obtener el perdón de los pecados? Por medio de sacrificios de animalitos. Esa era la forma en la cual cada ser humano podía obtener el perdón de sus pecados. Y el hombre siempre va a tener esa necesidad. Una necesidad que a veces no nos damos cuenta que tenemos. Una necesidad más grande que la necesidad de comer. Una necesidad más grande que la necesidad de respirar. Pero muchas veces el ser humano no se da cuenta, pero tiene esa necesidad que solo la puede saciar la persona de Cristo. Entonces todo el Antiguo Testamento, mis hermanos, apuntaba hacia Cristo, apuntaba hacia la redención, hacia un único sacrificio, único y suficiente sacrificio. Porque pecaba, hermano, no sé, y necesitaba otro sacrificio. Volvía a pecar y necesitaba otro sacrificio. Volvía a pecar y necesitaba otro sacrificio. Y así sucesivamente hasta la llegada de Cristo. Pero vamos a ver, hermanos, entonces pasando pues al punto número 1. Acabamos de leer que Dios se reveló siempre a su pueblo, y no solo a su pueblo, sino a la humanidad. ¿Y de qué forma se reveló Dios hacia al pueblo o hacia la humanidad? Por medio de los profetas. Claro, eso lo dice ahí literalmente, ¿va? Dios muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Pero no solo por medio de los profetas habló, ¿o sí? No, habló de distintas formas y se reveló de distintas formas a distintas personas en distintas épocas. Mire, yo no sé si históricamente ubicamos en dónde se encuentra la historia de Job. ¿En qué parte de la historia del pueblo de Israel se encuentra la historia de Job? Históricamente se cree que el primer libro de la Biblia escrito fue Job. La historia de Job también, por los datos históricos y todo lo que los estudiosos han concluido, que se da casi en el mismo tiempo que la historia de Abraham.
Es decir, ahí el pueblo de Israel todavía no se había formado, no había empezado. Amén. ¿Y a qué quiero llegar yo con esto? Que Dios se ha revelado de muchas maneras, en muchos tiempos. Es decir, no, digamos, en cierto punto no hay una exclusividad que solo a este grupo o a esta persona me voy a revelar. Se le estaba revelando por medio de las tribulaciones que tuvo Job, y también se le estaba revelando a Abraham de manera, podríamos creer que de manera simultánea. Entonces no solo por medio de los profetas Dios se revelaba. Y mire, hermano, Job conocía a Dios, ¿sí o no? Antes de sus tribulaciones, Job ya conocía a Dios, pero se le reveló a Job por medio también de las tribulaciones. Y el concepto que Job tenía previo a las tribulaciones era pequeño en comparación a cómo Dios se manifestó al final de sus tribulaciones. Por eso Job, después de sus tribulaciones, ¿qué es lo que dice? De oídas te había oído. No es lo mismo, hermano, que usted escuche a alguien a que vea a alguien. Porque, digamos, tal vez ahora vamos a salir por la radio, ¿verdad? Nos comentaba el pastor hace 8 días que fue el primer día que salimos a través de la radio TGTU, ¿verdad? Mire, y solo para que tengamos una idea, los que están en la radio, o yo no sé si alguna vez le pasó a usted, que usted escuchaba hablar a alguien, y no sé si a través de su voz uno se formaba una idea de cómo podía ser la persona, ¿sí o no? Pero esa idea que uno tenía solo por escuchar la voz no era como en realidad era la persona. Y lo digo porque tal vez alguien escucha predicar solo por la radio y se forma una idea de quién será, cómo será. Yo me lo imagino así, me lo imagino así, ¿verdad? Una vez una hermana, una amiga hermana de acá de la iglesia, había escuchado cantar a Marco Barrientos, y de ahí lo vio y se admiró y decía, ¿verdad? Yo me lo imaginaba más joven, o sea, de entrada, ¿verdad? Se imaginaba a este cantante más joven, se lo hacía canchito, así blanquito, bien parecido, pero cuando lo vio dijo, ay no. Entonces le digo, no es lo mismo solo escuchar a alguien que verlo. Entonces a Job el Señor se le había, llamémoslo así, revelado por medio de hablarle, pero ya verlo directamente es otra historia. Y en ese mismo tiempo, digamos, por allá estaba Job y por acá estaba Abraham, y Dios se le estaba revelando de manera distinta, llamémosle a cada uno, con distintas promesas, de distinta forma. Mire, hermano, y esto yo lo digo, esa es la ventaja de nuestro Dios. Todos aquí de alguna u otra forma tenemos necesidades, ¿sí o no? Todos de alguna u otra forma tenemos necesidades. Y no son las mismas. La necesidad que tal vez tengo yo no es la necesidad que tiene el hermano, y así sucesivamente. Y Dios se manifiesta a la vida de cada uno de nosotros para satisfacer nuestras necesidades, aunque no sean las mismas. Tenemos una necesidad en común. ¿Cuál es nuestra necesidad en común, hermanos? El perdón de nuestros pecados. Esa es nuestra necesidad en común. Y ahí tenemos varias. Entonces Dios, hermanos, se revela de distinta forma. Y mire, veamos cómo se revela en el Antiguo Testamento. Ya vimos que lo hace por medio de los profetas, ¿verdad? Entonces no vamos a ver otras formas en las que Dios se reveló. Veremos que el Señor se reveló de otras formas en Génesis 18:1. El Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. ¿Cómo se le reveló a Abraham, hermanos?
Y esta es la clásica, ¿verdad? De cómo se le aparece, cómo se le revela a Dios a Abraham. ¿Cómo se le reveló? ¿Se recuerdan ahí? Por medio de una zarza. ¿Sí o no? Se le revela también a Dios a Abraham por medio de una zarza. Abraham estaba y de ahí vio como que a lo lejos había algo. Y él se va acercando porque le parece raro. Y oye una voz y le dicen. Esta es otra forma en la que Dios se reveló perdón, eso fue a Moisés. A Moisés, perdón. Pero me confundí ahí un poquito, pero estas son las formas en las que Dios se revela, se manifiesta. Es decir, entonces no podemos decir que Dios se tiene que revelar o manifestar de una u de otra forma, o que solo por medio de los profetas puede manifestarse o revelarse. Asimismo, y esto podríamos decir que era una representación literal personal de Dios para con cada uno. A Moisés también se le representa, como mencionaba, mediante la zarza, pero también en donde otro, hermanos, que ahí hasta Moisés vio cómo el dedo de Dios escribía la ley en las tablas. Se revela a través de la ley de los 10 mandamientos. Vamos a ver también que el Señor se revela por medio de sueños con Jacob. ¿Recordamos esa escena, hermanos? Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra y la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo, y por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac, y a ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. ¿Cómo se le reveló a Abraham? ¿Cómo se le reveló a Moisés? ¿Es la misma forma en la que se le está revelando a Jacob? No. El mismo Dios revelándose de distintas formas, de diversas maneras. ¿Y cómo leíamos en Hebreos 1:1? Leamos. En el 1:1, claro, sí decía a través de los profetas. Pero dice Dios que muchas veces y de varias maneras. Muchas veces y de varias maneras. Y por último vamos a leer en el Antiguo Testamento cómo Dios se manifestó. O sea, esto que estamos leyendo no son todas las veces ni todas las formas en que Dios se manifestó, pero sí estamos viendo que se manifiesta. Y en el libro de Isaías, capítulo 6 y verso 1, mire, ¿qué dice? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Vi al Señor. Esa es la forma en que se le reveló, a través de una visión. El Señor se le reveló a Isaías. ¿Y qué es lo que qué vio en esa visión, valga la redundancia? Vio al Señor excelso y sublime. Estas son unas características del Señor, pero no vamos a ahondar en ellas. Estamos ahondando en cómo el Señor se revela, se manifiesta, se le muestra a las personas de varias formas y en varias ocasiones. ¿Se recuerdan cómo en Jueces cómo se manifestó el Señor? Que va de pedirle pruebas. Si estás conmigo, voy a poner un trapito ahí
y que el sereno caiga sobre todo menos sobre el trapo. ¿No es el Señor manifestándose en eso, hermanos? ¿No es el Señor revelándose en eso? Y de ahí, y sí, bueno, pero ahora vamos a la inversa. Que el sereno caiga solo sobre el trapito y todo lo demás seco. El Señor manifestándose, hermanos. El Señor revelándose, mostrando que está con la persona. Mostrando que quiere su favor para con la persona, hermanos. Gloria a Dios. Pero vamos a ver, mire, hermanos, Juan cómo habla acerca de Jesús. Juan desde el capítulo 1 y verso 1 empieza a hablar acerca del verbo. ¿Qué es el verbo? Es la palabra, el logos que le llaman, ¿verdad? En el original. El verbo se hizo carne. Y acá ya en Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo hombre. ¿Quién es el verbo? Jesús. Se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Mira, hermano, entonces todo lo que se reveló en el Antiguo Testamento, todo lo que se habló en el Antiguo Testamento fue evidente en la persona de Cristo. ¿Cómo se llamaba aquella persona que anhelaba antes de morir ver a Jesús? ¿Recuerdan? Yo ahorita no lo tengo en mente, no. Simeón, ¿verdad? Gracias, hermano. Porque él había escuchado, había oído toda su vida la tradición judía, que iba a venir alguien, y él le pedía a Dios antes de morir: Señor, yo quiero ver tu salvación. Y nace Jesús y se lo llevan, y ahora puedo morir en paz porque mis ojos han visto tu salvación. Cómo el Señor se revela a la humanidad. Y Juan habla que desde mucho antes ya estaba el verbo. Y ese verbo se hizo visible. No que porque fuera invisible no existiera, sino se hizo visible a la vista humana. Dele gloria a Dios, mi hermano. ¿Por qué? Porque a raíz de eso, de ese hecho tan importante, es que nosotros estamos hoy acá reunidos. A raíz de eso estamos acá nosotros. Eso es lo que nos tiene en común. Aquí no estamos unidos porque nos guste la misma música. Aquí no estamos todos unidos porque vivamos en una misma zona. Aquí estamos unidos porque Cristo nos atrajo. Unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Entonces Jesús viene y les lanza la pregunta. Bueno, eso dice la gente, que eso es lo que la gente dice. Pero ¿ustedes qué creen? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quién creen que es Jesús? Le dice el Señor a sus discípulos. Y vamos ahí al verso 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Mire, hermano, obviamente benditos todos aquellos que vieron físicamente al Señor Jesús. Y qué calidad, digo yo, es muy bonito. Me imagino yo haber caminado con él, haber escuchado literalmente con su voz el sermón del monte. No se les, no piensan en qué experiencia tan bonita pudo haber sido esa. O en aquella ocasión donde se habían seguido a Jesús y ya llevaban 3 días y tenían mucha hambre. Yo leyendo esa parte de la palabra de Dios, yo me ponía a pensar, ¿qué sabor habrán tenido esos panes y esos pescaditos? Uno con hambre, mire, hermano, cualquier cosa la encuentra rica, ¿verdad? Pero mire, usted con hambre y encima de que usted tenía hambre, lo que va a comer, el Señor hizo un milagro para que todos pudieran comer. Una cosa buenísima.
que digo yo que no hemos probado y tal vez vamos a probar cuando estemos con Él. Pero entonces vamos al hecho, hermanos, de que ellos tenían ahí enfrente todas las promesas, todo lo que se había manifestado o revelado en el Antiguo Testamento. Ellos tenían la dicha de poder verlo, tocarlo, que el Señor los abrace. Mire, hermano. Entonces el Señor en el Nuevo Testamento se revela de manera física. El verbo sí hace carne. Y mire, y esto, mis hermanos, de lo que estamos hablando, Juan y Pedro eran apóstoles. Y alguien puede decir, no, es que eran los que estaban con él, por eso decían que él era Dios. Pero fíjese, mi hermano, que no solo los que le siguieron se dieron cuenta que él era Dios. ¿Quién otro? ¿O quiénes otros? Vamos a ver ahí en Mateo 27, 54. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron. ¿Qué fue lo que exclamaron, hermanos? Lean ustedes por favor ahí en voz alta. Mire, hermano, cómo Dios se reveló, se manifestó. Que incluso, mire, yo no sé si este soldado romano había escuchado algún mensaje de Jesús. Porque una cosa es, le digo, que uno escucha una noticia que pasó tal cosa en aquel lado. Pero no es lo mismo que uno escuche de una noticia sea a lo lejos, a que uno ya esté en el lugar escuchando de manera directa. Pero entonces aquí yo le digo, no sé si este soldado romano había escuchado acerca de Jesús o había escuchado su mensaje o había escuchado su palabra en algún momento. Pero lo que sí estamos seguros, hermanos, aquí es que al momento de que él vio a Jesús morir y todo lo que sucedió, y en Hechos 6 empiezan a discutir con Esteban. Y dice que Esteban estaba lleno del Espíritu y no podían refutar lo que él decía. Se estaba cumpliendo. Y acá pasa de la misma forma, hermanos. El verso 1, por favor. Dios, que de muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Y esto nos lleva al punto número 3. Actualmente el Señor sigue revelándose, mi hermano. Lo hizo 2000 años antes de que Él viniera al mundo. Lo hizo viniendo al mundo hace aproximadamente más de 2000 años. Y lo sigue haciendo ahora. Amén, dele gloria a Dios, hermano, porque en realidad la manifestación de Dios en su vida es lo más grande que usted puede tener, hermano. En serio. La manifestación, la revelación de Dios a su vida es lo mejor que usted puede haber obtenido en esta vida. Puede haber obtenido muchas cosas materiales o pocas cosas materiales, pero en una cosa estamos parejo, hermanos. Es en que Dios se le reveló a usted y le dio vida eterna y me dio vida eterna a mí. Y ahí, mire, hermano, no hay nada mejor que eso. Y ahora vemos que entonces el Señor sigue revelándose. Y vemos, hermanos, en el libro de, ahí en el verso 2, cómo se revela. Mire, aquí Jesús ya había muerto. Y habían transcurrido unos cuantos años después de la muerte de Jesús. Ya habían transcurrido algunos años. Y entonces aquí el escritor del libro de Hebreos dice, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, refiriéndose siempre a Jesús. Pero Jesús ahí ya no estaba presente. Y más adelante en siguientes versos, en siguientes enseñanzas o prédicas, vamos a ver todo lo que sigue después. Pero entonces nos vamos a centrar y en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Mire, hermano, la manifestación, la presencia de Jesucristo sigue siendo tan fuerte como lo era cuando Él estaba de manera física.
¿Hay alguien que lo cree? Hermano, en serio. En serio, la revelación de Dios, como cuando vino de manera presencial, de manera humana, con un cuerpo físico, acá a la tierra, sigue siendo tan fuerte como a día de hoy. Pero mire, hermano, y aquí está el asunto, esta es la diferencia. Porque fíjese, mire, hermano, no recuerdo literalmente, lástima, no recuerdo literalmente quién dijo estas palabras. Le preguntaron a una persona que no cree en Dios, le preguntó a una persona que cree en Dios: si Dios existe, ¿por qué no se muestra? ¿O por qué no se revela, digamos? ¿O por qué no lo podemos ver? Le hicieron esta pregunta a esta persona que creía en el Señor. Y él le dice: ya lo hizo. Se reveló hace 2000 años y lo crucificaron. O sea, una manifestación de Dios física ya fue. Y le digo esto y le menciono esto porque no le creyeron. Mire, hermano, estando Jesús de manera física ahí haciendo milagros, cosas increíbles para el ser humano, desde luego, ¿verdad? ¿Cuántos hemos visto que alguien resucita, hermano? Ya después de 3 días de estar en el cementerio. ¿Cuántos hemos visto algo así? Y oído, o sea, que no sea en la Biblia, ¿va? Mire el tamaño de las cosas que Jesús hacía. Y la gente, a pesar de que Dios mismo se reveló, se manifestó de manera visible, palpable, porque se podía tocar a Jesús, ¿verdad? Jesús utilizaba ropa, le daba hambre y todo lo que nosotros tenemos acá, hermanos. Pero ni aún así la gente no creyó, hermanos. Y por eso es que hay sillas vacías. Porque el mensaje del Señor actualmente sigue siendo predicado. El Señor se sigue manifestando, se sigue revelando. Incluso, hermanos, a través de la pandemia, a través de un mal, el Señor puede revelarse. No que Él esté en el mal o que Él haya provocado el mal, pero por medio de eso Él puede revelarse. Y mira, hermano, no fue suficiente una pandemia para que la iglesia se llenara. No fue suficiente ver el favor de Dios a lo largo de todo lo que llevamos de pandemia. Entonces la pregunta, hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros con esa revelación de Dios para nuestra vida? Y con esto vamos a ir terminando. ¿Cómo vamos a responder nosotros a esa revelación que hemos tenido de Él? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a responder? Porque si el Señor se manifestaba de distintas formas, hermanos, pero la gente, cada uno, mire, no lo tomaba de la misma manera. Jesús dice que algunos lo seguían. ¿Por qué? Es que ustedes me siguen porque yo les doy de comer. Están detrás de mí porque hay algo que yo les puedo dar. Pero solo, mire, hermano, hasta cierto punto el ser humano puede caer en utilizar a Jesús nada más. Utilizarlo con fines humanos, con fines egoístas. ¿Qué vamos a hacer nosotros con la revelación que tenemos acerca de Jesús?
Ya vimos que se reveló de distintas formas, con distintos medios, por distintos medios, con distintos fines a la vida del ser humano. Póngase de pie, mi hermano, y vamos a ir terminando. Y yo digo, ¿cómo se le ha revelado Jesús a su vida, mi hermano? ¿Cómo se le ha revelado? Tal vez usted estaba en un momento de necesidad y Dios se manifestó como Jehová Jireh. Tal vez usted estaba enfermo y Dios se manifestó como yo soy tu sanador. Sin duda, como se nos ha manifestado a todos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y yo soy tu salvador. Pero ¿cómo vamos a responder, hermanos, a esa manifestación del Señor para con nuestra vida? Vamos a responder llevando una vida relajada ante Él. Y termino con esto. ¿Cómo se le reveló el Señor a Pablo? De manera personal, ¿verdad? Y fue tan personal y una luz tan increíble que dejó ciego a Pablo. Pero mire, hermano, ¿cómo fue esa revelación que Pablo recibió? ¿Será que Pablo siguió igual? ¿Siguió normal? ¿Siguió con el rumbo de su vida como iba? Cuando el Señor se nos revela, hermanos, y esa revelación del Señor en nuestra vida es genuina para nosotros, nuestra vida no es igual, no va por el mismo camino, nuestras actitudes cambian. Mi forma de pensar es renovada, es transformada. Pablo, ¿hacia dónde iba? Iba a perseguir cristianos. Y después de que el Señor se le revela, yo ya no voy a perseguir cristianos. Yo voy a hacer un equipo con los cristianos. Yo voy a estar del lado de aquel a quien yo perseguía. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer con la revelación que Dios tiene para nuestra vida? ¿Vamos a seguir en el mismo caminar? ¿O vamos a hacer caso del llamado por el cual el Señor se nos ha revelado? Padre amado, te bendecimos y te reconocemos en esta hora. Damos gracias a tu nombre. Y yo te pido que te sigas revelándonos, que te sigas revelando nuestra vida. Te bendecimos y te agradecemos, Padre amado. Y te pedimos que por favor nos guíes, nos ayudes y que hagamos caso de esa revelación, Padre amado. Bendecimos a mis hermanos y te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza a cada uno, por favor, Señor, para ir en pos de esa revelación que nos diste. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén.